Esto es mucho cuento. Este cuento está basado en hechos reales. Algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus protagonistas. Este cuento arranca a pocas semanas de cumplir 30 años. Me encuentro de regreso a la casa de mi mamá después de haber roto el marranito para pagar todas las deudas que me había dejado el último proyecto. Estoy soltera y sin compromisos por primera vez en mucho tiempo y de alguna forma siento que mi lienzo está en blanco. Como cualquier mujer, siento algo de tristeza o más bien nostalgia de ver los 20 evaporarse, pero también con la sensación de haber hecho muchas cosas importantes en esta década. Estuve casada, tuve 2 hijos increíbles, pasé por un divorcio complicado y he vivido algunas relaciones amorosas que me han enseñado muchísimo sobre el sexo opuesto, pero sobre todo sobre mí misma. Entonces creo estar lista para una mejor década. Por esos días mi mamá estaba preparando un paseo al Amazonas con un grupo de amigas de toda la vida. Literal, amigas de cuando estaban chiquitas, con la que estudió todo el colegio, en fin. La acompaño a su preaventura, a prepararse, a conseguir los ingredientes para preparar un repelente poderoso. Creo que habíamos incluso descubierto la droguería Las Rosas, donde conseguimos la citronela, la glicerina y cualquier cantidad de otras cosas que tocaba mezclar para llegar a la selva y sobrevivir de la mejor forma posible a los millones de especies de mosquitos e insectos. Tocaba que la maleta fuera impermeable, conseguirle una gorra con linterna, las botas machita y bueno, así toda una lista de artículos de supervivencia con los que se iba a su aventura en la triple frontera Brasil, Perú, Colombia, en las profundidades del pulmón del mundo. Me parecía increíble que mi mamá se embarcara en ese periplo. Ella ha sufrido de alergias toda la vida. Otras veces la había pasado súper mal. Cuando vivíamos en Buenos Aires, por ejemplo, al final de los años 80, la pobre había sufrido terriblemente con la humedad de la ciudad porteña. Habían tenido que internarla por varias neumonías. Y la última y más memorable fue durante un paseo a Bariloche. Mi pobre madre había tenido que quedarse en el hotel todo el paseo recuperándose y al volver a Buenos Aires todavía estaba malísima y tenía que bajar las escaleras del avión y ni siquiera tenía fuerzas para eso. En esa época el Papa Juan Pablo II acababa de ir a la Argentina o estaba por ir, no me acuerdo. Y en el aeropuerto de Ezeiza estaba el papamóvil. Si yo les digo que a los 7 años pasé en papamóvil del avión al gate, ¿me creen? El Papa había sufrido una serie de atentados y le habían fabricado este aparato que inclusive lo bajaba uno desde el avión, o lo bajaba él desde el avión. Y esa fue la solución de los porteños para bajar a mi mamá del avión y de paso a nosotros. Sus dolencias pulmonares nos habían dado esa experiencia memorable, pero el tema era delicado. Una persona que es alérgica a la humedad, al sol y a varios tipos de insectos no debería nunca jamás tomar el riesgo de irse a un sitio como la selva. Pero ella sentía que era algo que tenía que hacer, que era la forma de superar algunos miedos y limitaciones y estaba totalmente convencida de hacerlo. Se había inscrito con este grupo, había ido a todas las charlas preparativas y el countdown estaba prendido. Toda la ropa ya estaba envuelta en bolsas herméticas, todas las sugerencias de la reserva empacados, ella estaba mentalmente lista.
Esos meses de estar viviendo juntas nos habían acercado muchísimo. Estábamos retejiendo nuestra relación y disfrutando muchísimo mutuamente de nuestra compañía. Y entonces una semana antes del viaje me invita a unirme al parche. Me dice que le encantaría vivir esa aventura conmigo y que me lo regala de cumpleaños número 30. Yo obviamente acepto de cabeza. No, obviamente no iba a ir con toda la parafernalia de última generación que ella ya se había comprado, pero estaba empezando a cuadrar mis chiritos para unirme a la aventura. 3 días antes de empezar el viaje, a mi mamá le da una especie de reacción alérgica respiratoria y se pone malísima. La vida le da una especie de señal, como un semáforo que está pasando de amarillo a rojo. Una cosa así en una reserva natural, en lo profundo de la selva, a 4 horas en lancha de Leticia. Era una situación de vida o muerte. Entonces mi mamá decide no ir a su tan planeado viaje al Amazonas y en cambio me toca irme a mí con todos los chiches de última generación que se había comprado para ella. Obviamente la tristeza de no poder hacer su viaje fue enorme, pero yo creo que no tan grande como el alivio de toda la familia al enterarse que ya no iría mi mamá a torear toros bravos vestida de rojo. Así llega el día del viaje. Con una lástima terrible de dejar a mi mamá con los crespos hechos en Bogotá, me encuentro con el grupo de aventureros para abordar un avión pequeño rumbo a Leticia, la ciudad más al sur de Colombia, la capital de nuestro departamento del Amazonas y donde está la triple frontera con Perú y Brasil. Abordamos el avión no sin antes clavarme 2 shotcitos de tequila porque una cosa a la que le tengo pánico es el avión. Ahora, volar por encima del Amazonas era otro nivel de pánico. Seguramente usted también vio esa película donde la vieja se le cae el avión en el Amazonas y tiene que pasar por una supervivencia terrible. Yo solo me podía imaginar eso esa mañana. Entonces así, en ayunas, me tomo 2 shots de valentía líquida y sin darme cuenta, 2 horas después estábamos aterrizando en Leticia después de sobrevolar el Amazonas, que es una cosa increíble. Cuando llegamos nos está esperando una van bien destartalada, pero seguramente de las mejores que hay en Leticia, para llevarnos a hacer los trámites con Brasil y Perú, pues porque no hay, digamos, una frontera marcada, toca ir y registrarse y que le firmen a uno el pasaporte y tales. Y luego nos llevan a Tabatinga, donde nos está esperando una lancha con la que navegaremos entre 4 y 5 horas, primero por el río Amazonas y después por el río Yavarí, que marca la frontera entre Brasil y Perú. La reserva a la que vamos queda en la parte brasileña del Amazonas y el dueño del lugar es un alemán que lleva muchos años construyendo el proyecto. Nos toca el atardecer más espectacular navegando por el río Yavarí. Los colores naranjas y rosados se reflejan en el agua, que es como un espejo oscuro. El ruido del motor no nos deja oír los sonidos de la naturaleza salvaje y el viento del movimiento de la lancha camufla la humedad tibia de la selva. Cuando llegamos a la zona de la reserva, por fin el motor se apaga. Casi que le queda a uno ese zumbido fantasma después de tantas horas. Nos aproximamos al muelle de madera por primera vez en silencio. Y pues al bajar la velocidad, la humedad se instala de inmediato. Aparecen los mosquitos, se prenden los pájaros, las ranas, los insectos. Llegamos con el último rayo de luz y entonces rápidamente nos conducen a la última construcción de la reserva. Nos toca caminar tal vez como unos 15 minutos cargando nuestras cosas. Y llegamos a una cabaña rústica en donde hay 3 cuartos y un baño. En cada cuarto hay 2 camarotes. Y esos camarotes están completamente cubiertos por un mosquitero. A mí me toca la cama de abajo, entonces organizo rápidamente mis cosas. Y de salida de la cabaña rumbo a la zona de la cafetería, el guía nos muestra una ficha que está pegada a una de las paredes con las fotos de los animales que podríamos encontrar dentro de la cabaña. En el cartelito creo que hay literal 14 tipos de diferentes roedores, algunas culebras, arañas peludas y otras.
Y pues una de las cosas que he debido recordar antes de embarcarme en esta aventura, además del miedo al avión, es el pánico a las arañas. Después de mi segundo embarazo había empezado a alucinar con arañas. De hecho, mi ex esposo, en un acto desesperado ante mis alucinaciones de medianoche, había decidido levantarse y coger un zapato y pegarle a las arañas invisibles para que yo me pudiera volver a dormir. Se había vuelto un sujeto de pánico para mí el tema de las arañas, pero no había pensado en eso cuando había aceptado la invitación increíble que me había hecho mi mamá para ir a la selva. La primera noche sufro la picada de una araña. No vi cuál del cartelito sería, menos mal, pero además había hecho una especie de reacción alérgica y se me había puesto como un huevo de grande la roncha. Entonces esa había sido mi bienvenida a la selva. Increíblemente, la picadura no me había hecho tener más miedo, sino todo lo contrario. Había sido tal vez una muestra de lo más duro que podría pasar en caso de que una araña me atacara. Entonces, esa noche, de esa forma, mi pánico a las arañas se acabó para siempre. No había pasado ni la primera noche y ya estaba sanando miedos. Al día siguiente tenemos una serie de actividades. Creo que la primera era avistamiento de delfines rosados y en la tarde tal vez pesca de pirañas. Ambas cosas habían sido un éxito. Los delfines rosados, una belleza rara, pues porque es raro ver delfines de ese color, pero además la forma de estos delfines es rara. Digamos que no es que sean feos, es una belleza rara. Y las pirañas, creo que no habíamos logrado entre todos pescar tal vez una o dos, pero habíamos podido verle la cara de cerca a la leyenda de la piraña amazónica. El día fue intenso, entonces la noche es fácil. Cada cual entre su mosquitero, confiando en ello como si pudiera bloquear cualquier tipo de bestia, ¿no? Al amanecer siguiente, un desayuno con frutas amazónicas, frutas que yo no conocía. Me acuerdo de 4 nombres en especial: el camu camu, el copoazú, el azaí y el arazá. No sé si es la azaí, no, creo que es el azaí y el arazá. Una de esas frutas la usan para hacer un jugo y tiene un sabor metálico que me resulta en lo personal desagradable. El problema es que no me acuerdo cuál de las 4 es, me va a tocar probarlas otra vez. Pero entiendo el verdadero término de fruta exótica. Son sabores que aún para nosotros citadinos privilegiados de la zona ecuatorial son extremadamente diferentes. En la tarde tenemos kayak por un bosque inundado. Para este me toca el kayak con Pacaya, nuestro guía, y pues ahora parcero de travesía. Pacaya es un indígena de la zona, quien conoce todo a la perfección. Nos agarra la tarde en el bosque, seguramente somos remadores lentos. Y entonces tenemos que remar con muchísima cautela para no pegarle con el remo a los panales de termitas, que son tamaño dinosaurico, o tocar las babillas y cocodrilos que están por ahí camuflados. Pacaya, aunque suene extraño, se pierde. Los 4 kayaks que nos siguen se obstruyen y de repente Pacaya me señala 2 lucecitas rojas que están como a 2 metros más o menos de nuestra embarcación y me dice: no se asuste, eso que está viendo ahí es un cocodrilo. Jue madre, nunca había pensado tenerle miedo a los cocodrilos, pero ahí sentada soy literalmente una presa fácil, y con Pacaya y su tropa perdidos, la historia se estaba poniendo miedosa. Todos prendemos nuestras linternas de la cabeza estilo minero y en la desesperación Pacaya decide bajarse del kayak e irse a pie, sí, a pie metido entre el agua, a buscar la salida del bosque. Nos dice que no nos movamos y él se va a buscar la salida y nosotros nos quedamos ahí en silencio, miramos para todos lados con nuestras linternas para evitar que una babilla o algún animal nos sorprenda. Como a los 10 minutos vuelve Pacaya y nos dice que ya se ubicó, que ya encontró la salida. Creo que no se monta el kayak, sino que me arrastra. El agua le debe llegar más o menos un poco abajo de la cintura.
Y los otros de atrás pues tienen que remar, pero con muchísimo cuidado. Y nos saca, yo creo que después sí, como de unos 10 minutos de caminar otra vez por ahí, nos saca al río Yabarí. Cuando salimos de la oscuridad de ese bosque, se prende el cielo, está completamente rosado, el agua mansa es un espejo y empieza uno a descubrir otro tipo de horizontes. El cielo es impresionante. O no sé si tal vez volverlo a ver después del susto de estar perdidos en el Amazonas en la oscuridad potencializa el maravillamiento de verlo otra vez. En todo caso, remamos hasta la reserva con el cansancio de la travesía, pero con la sensación de tener un día más por vivir. Al llegar a la reserva hay un grupo nuevo de gente. Es una pareja francesa con su hijo, que se llama Henry, que tiene mi edad o tal vez es un poco menor. Cuando se presenta me dice que es francés y yo, que soy medio montañera, decido hablarle en inglés. ¿Por qué tendremos en Colombia ese reflejo pendejo de hablarle en inglés a todo el que no es hispanohablante? El tipo me responde en inglés, tal vez por decencia, pero me dice: ¿por qué me hablas en inglés cuando te digo que soy francés? Nunca un extranjero me había hecho esa remarca. Pues para que nos encontremos en un idioma en común, le digo. Y entonces él me dice: ¿y qué te hace pensar que yo sé hablar en inglés? Y ahí ya quedo yo como: ¡jue madre, sí! Ok, tienes razón. No me parece para nada antipática su reflexión, pero nunca me la había hecho nadie hasta ese día. No sé por qué en Colombia creemos que todo extranjero es gringo o que todo extranjero habla inglés. O no sé si es que tenemos una forma tan empática de recibir al extranjero que creemos que hablar en otro idioma, si no sea el de ellos, es facilitarles la cosa. Mucho tiempo después aprendo que los franceses a veces les resulta más fácil entendernos en español que en inglés, que de hecho los franceses hasta ahora están empezando a aprender inglés como segundo idioma. Es más probable que sepan hablar español, sobre todo la gente del sur de Francia. Pero sí, no sé, es chistoso. Me acuerdo muy claramente de esa anécdota de este francés diciéndome: ¿por qué carachos me estás hablando en inglés si tú eres colombiana y yo soy francés, no? Hace poco, de hecho, vi a un influencer colombiano que hace llamar al chef en un restaurante en París y le dice: "We come from Colombia", y el chef le responde: "Ah, no sabía que hablaban en inglés en Colombia". Entonces, pues sí, ese fue un aprendizaje tonto, pero tal vez útil en mi futuro. Esa noche pues, se pasa facilísimo después de la aventura y ni cuenta nos damos cuando ya amanece y es el momento para nuevas aventuras. Ahora es la mañana, creo que es conocer comunidades indígenas y en la tarde subir a la copa de los árboles. La visita a las comunidades es interesante y triste a la vez. Para uno como citadino hay como una especie de pobreza. Uno después entiende que ellos son más ricos que uno, ¿no? Pero sí hay una insalubridad y malnutrición, no sé, se ven como enfermedades sobre todo en las pieles. Me acuerdo de ver a los niños con muchísimas cosas en las pieles. Y hay muchos niños, no sé cuántos niños tienen por familia, pero hay muchísimos. Recuerdo que les llevamos lápices de colores, ropa y no me acuerdo si también algunos juguetes. Todos lo reciben con muchísima emoción. Las señoras nos enseñan el proceso de la fariña, que es el proceso en el que trillan y tratan la yuca para hacer como una especie de harina. Y los señores nos enseñan cómo hacer algunos elementos con hojas de palmas. Entre esos recuerdo una mochila, o sea, como cuando se van, por ejemplo, a la selva a cazar o a recolectar cosas. Muchas veces tienen que crear como tipos de recipientes para traerlos de regreso. Entonces nos enseñan a tejer una de esas. Y Payaca nos tatúa con ubito, creo que ese era el nombre, ubito, como de una semilla que botó una tinta negra con la que hacen tatuajes.
algo como los tatuajes de henna más o menos. Eso es por la mañana y por la tarde nos llevan a subir las copas de los árboles. Yo no sabía cómo iba a ser la vaina y cuando llegamos hay obviamente unos árboles ancestrales gigantescos y unas cuerdas colgando. Entonces nos enseñan lo que se llama caminar la cuerda, que es subir. Uno va como caminando verticalmente, jalándose con las manos y empujándose con los pies con la ayuda de unos mosquetones. Y pues es un trabajo físico violento. La gente con la que yo voy está tal vez al final de los 50 o a mediados de los 50, entonces pues ya empieza a ser un ejercicio fuerte. Yo me acuerdo que tal vez decido irme de últimas, dejo que todos suban de primeras y yo voy de últimas y en la subida me toca una avispa tamaño Jurassic Park que mejor dicho, casi que me acompaña en toda la subida. Pero yo a ese punto ya parezco inmune al miedo. O sea, ya el tema de entre el cocodrilo, las noches, los animales posibles en las cabañas, la picadura de la araña, en fin, me han vuelto muy, muy fuerte. Hubiese sido óptimo preguntar cómo nos íbamos a bajar una vez terminado, pero pues yo ya estaba convertida en una especie de supermujer. Una vez en las copas hay que pasar por un puente colgante que nos lleva hasta otro árbol desde donde tenemos una vista impresionante de la selva verde, tupida, frondosa, una cosa increíble. Pero viene mi siguiente miedo, ¿no? Mi miedo a las alturas, que es seducido por esa vista magistral, pero poco o nada pienso en lo que se me viene. Cuando llegamos a la última plataforma, creo que después de pasar el puente colgante había como un canopy y llegamos a una última plataforma y ahí hay que más o menos saltar o en todo caso descolgarse de la plataforma y confiar en la gente que está abajo con las cuerdas para que lo tengan a uno. Y ahí, pucha, ahí sí me toca hacerle frente a ese miedo que es el vacío. Con la presión de todo el grupo que me está mirando desde abajo, yo entre lágrimas y creo que gritos me acurruco y me cuelgo con las manos de la plataforma y los guías desde abajo ya hacen la fuerza para bajarme, procurándome tal vez el menor vacío posible. Otro miedo es vencido ahí en la selva. Esa noche, pues otra noche fácil después de un día súper estimulante en cuerpo y espíritu, ¿no? Además, al día siguiente es el último día y el más intenso. Tenemos que estar descansados para lo que se nos viene. El día lo pasaremos haciendo una caminata hasta un punto de la selva donde pasaremos la noche. La caminata son 3 o 4 horas, cargando nuestras mochilas y pues todo lo que necesitamos para el campamento. Pero va pasando uno por lugares hermosos y Pacaya nos va contando sobre especies de árboles y pues una cantidad de insectos y de pájaros y, mejor dicho, amigos, una cantidad de cosas. Entonces se pasa relativamente rápido, aunque pues vamos de botas y pues retapados para que no nos devoren los bichos. Hasta que llegamos ya en la tarde a un punto donde Pacaya parece estar cómodo de asentar el campamento. Entonces nos dice, bueno, aquí vamos a acampar, bajen morrales, hay una especie de troncos de árbol, de algún árbol que se ha caído recientemente, y pues ese árbol nos sirve como para poner las mochilas y sentarnos a descansar, tomar un poco de agua y demás. A cada cual nos han dado como un kit de campamento, entre ellos pues una hamaca de nylon, un toldo plástico y un mosquitero. Mientras mis compañeros están sentados recobrando el aliento, Pacaya arma el primer cambuche y yo me le paro al lado, yo le sirvo de ayudante. Entonces primero se amarran las hamacas a los árboles y por encima pone como otra cuerda, o sea, paralela a la hamaca de árbol a árbol, tal cual como la hamaca, pone otra cuerda. De esa cuerda cuelga primero el mosquitero y encima el toldo plástico.
Creo que también les pongo una foto si lo quieren ver. El plástico, por en caso de que llueva, y pues el mosquitero para que no se lo lleven a uno caminando las hormigas y los moscos, ¿no? Estamos realmente en la mitad de la selva. Mis compañeros de aventura todos parecen agotados, entonces yo me ofrezco y con Pacaya armamos los cambuches de todo el grupo y a mí me parece una experiencia espectacular. La verdad ha sido una semana súper intensa en la selva. Los árboles son tan enormes y tantos que a las 3 de la tarde ya entra poquísima luz del sol. Y hacia las 5 de la tarde estamos armando con palitos y troncos una especie de parrilla a ras del suelo para cocinar una churrascada, que es básicamente un asado típico ahí en el Brasil. Muy rápidamente, por no decir en tiempo récord, Pacaya tiene un asador espectacular armado en medio de la selva, con brasas y fuego y todo, y la gente empieza a preguntarse si esos olores de lo que vamos a hacer ahí no podrían atraer jaguares, pumas o algún otro felino carnívoro, y Pacaya nos dice pues que sí, pero pues que no nos preocupemos, que él está ahí para cuidarnos. Todos nos miramos con algo de temor, pero pues con extrema confianza en él, ¿no? Si algo hemos aprendido es la comunión y gran entendimiento entre la naturaleza y los nativos. Pacaya tira la carne al asador. Todos necesitamos extremadamente esas proteínas. Mientras se cocina la carne, la noche se establece. Ya estamos todos con linternas prendidas. Alcanzamos a charlar un rato y ni bien mordemos el primer pedacito de carne sin previo aviso tipo trueno, rayo o algo, el cielo se cae encima nuestro. No es una llovizna pasajera, no. Es un aguacero torrencial. Pacaya nos dice que nos resguardemos mientras pasa, que es importante mantenernos secos. Entonces todos salimos corriendo, cada cual a su cambuche, y pues ya uno se mete entre la hamaca y se cubre con el mosquitero y el plástico y tales, y el ruido de la lluvia cayendo sobre el toldo de plástico grueso es ensordecedor. Lo mejor en ese momento es apagar la linterna para no atraer los insectos. Esto ya todo es como instintivo, ¿no? Esto ya no nos oímos ninguno con ninguno. Cada cual está aislado en su burbujita que es la hamaca. Y pues las hamacas no están pegadas las unas a las otras porque pues están colgadas de árboles. Entonces pues es donde hubiera un árbol. Entonces más o menos, no sé, la siguiente persona puede estar a 5 o 6 metros de mí y así sucesivamente. Debajo de la hamaca empieza a crearse una especie de charco y veo más allá como un bulto. Entonces pienso que es mi morral y lo agarro del piso, lo rescato y lo meto entre la hamaca y lo uso de almohada. Yo estoy vestida en pantalones sotabaleños, tengo las medias por encima, las botas por encima y creo que tengo tal vez una camisa de algodón como de mangas largas, como una especie de saquito. El cansancio de la caminata es intenso, pero hay una sensación más fuerte que el cansancio y es una desesperación terrible, ¿no? Es el ruido de la lluvia encima de ese plástico, la oscuridad más oscura porque pues esto es, o sea, negro, eso no, sin linterna uno no ve nada. Y pues la soledad porque pues, si bien uno sabe que hay gente por ahí, pues uno está ahí solo lidiando con uno mismo, ¿no? La vaina es literalmente salvaje en medio del Amazonas y pues toda esa adrenalina, todas esas sensaciones le impiden a uno quedarse dormido. Si bien Pacaya nos había dicho que nos íbamos a resguardar mientras pasaba la lluvia, pasan las horas y las horas y las horas y pues, la lluvia no cesa. Ahora las sensaciones de frío y humedad al tiempo. Eh, el trabajo mental es enorme. Me acuerdo de pensar en los soldados y hasta en los guerrilleros. Pienso en todo al mismo tiempo y lo difícil que debe ser esa vida en la selva, uno mojado y con frío y armado y qué sé yo. O sea, empieza uno a pensar en un montón de cosas y de pronto solo puedo oír el ruido. O sea, ya como que el ruido de ese plástico, imagínese usted la peor granizada de Bogotá en un carro y ese sonido encima del techo, ese sonido que uno no se oye con la persona al lado, eso, pero uno solo en la oscuridad y sabiendo que está en la mitad de la selva. Muy, muy fuerte.
El charco, empiezo a oír como el sonido del agua y entonces prendo la linterna un segundo y me doy cuenta que el charco debajo mío ya es un río por el que corre ya caudaloso por debajo de mi hamaca. El toldillo del mosquetero ya está empapado, ya metido entre ese charco y pues cada vez que uno se mueve más o menos, pues como que salpica, ¿no? La vaina es re fuerte. Ya yo creo que llevamos, digamos que nos habíamos metido a la hamaca a las 6 de la tarde y ya debían ser las 11 o 12 de la noche. O sea, ya llevamos 5 o 6 horas de lluvia torrencial y pues, yo siento que me estoy enloqueciendo. Le pido a mi cerebro que se desconecte y por primera vez en mi vida entro, yo creo que en un estado de meditación profunda. Logro apagar el ruido de la lluvia y el frío y tal vez me quedo dormida. Lo que viene a despertarme no es el frío ni la lluvia, sino el polo opuesto. Es un silencio y una calma extrema. Es como si hubieran apagado literalmente el registro del agua y del ruido pasa un silencio, una calma, una vaina rarísima. Es imposible pensar que todavía estoy en la selva. Abro los ojos, pero pues todo está negro todavía y en silencio. Mis compañeros de aventura aparentemente están dormidos porque no se oye nada. No hay ni un solo ruido. Levanto el mosquitero para intentar enfocar algo y entonces tengo una experiencia que solo puedo explicar con un referente cinematográfico. Lo primero que veo es una especie de oruga fucsia fosforescente caminando por un tronquito ahí cerquita de mi hamaca y yo digo, ok, me enloquecí. Estoy alucinando. Eh, Después de haber pasado 7 horas debajo de ese estruendo insoportable con frío y miedo, me había enloquecido. Eso es lo primero que yo digo, me enloquecí. Pero entonces, ya cuando pierdo de vista a la oruga, miro más allá y todo el piso está brillando y es una especie de verde neón que se intensifica poco a poco. La selva que estaba negra, 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 porque es que es una oscuridad negra que uno nunca ha vivido. De repente estaba prendida al mejor estilo Pandora en Avatar. Veo cosas moverse, los árboles en colores, no sé, partes de los árboles como parecidos a luces naranjas, otros rosados, violetas y verdes. Y todo esto desde mi hamaca completamente empapada, ¿no? En eso me pica un zancudo en la cara, pero pues zancudo amazónico que queda uno con una roncha gigante. Y entonces decido bajar el toldo y protegerme. Y al hacerlo, pues dejo de ver el paisaje impresionante que me está regalando la selva. Es un toldillo bien, como de tejido bien cerrado, obviamente para que no pase nada. Entonces es casi como una tela, aunque tenga, sí, huequitos para que respire y todo. Es muy tupido el tejido, entonces pues ya no veo nada. Digo, no, ni abate, o sea, tengo que confirmar lo que acabo de ver. Entonces vuelvo a subir el toldillo y efectivamente lo que había visto estaba pasando. La selva estaba completamente prendida, pero en eso se me meten no uno, sino 10 mosquitos a mi cambuche. Y entonces ya digo, no, pucha, no, o sea, ya es un caso de supervivencia. Es o ver Pandora o morirme ahí adentro picada por quién sabe qué tipo de bicho que me estaba picando. O sea, como que abro los ojos, absorbo lo que está pasando, trato como de grabármelo en el cerebro, bajo el toldo, bajo el mosquitero y cojo los puños de las mangas del saquito que tengo y pues empiezo a tratar de protegerme del frío húmedo que está haciendo mientras aparece alguien más a decirnos que pues que empecemos el día, ¿no? Como a las 5, 5:30 de la mañana empiezo a oír movimiento fuera de mi cambuche, que son ya Payaca y los compañeros de aventura que se han ido despertando. Cuando ya los oigo, salto de la hamaca y me doy cuenta que el morral que había protegido toda la noche no era el mío. Y el mío estaba entre un charco por allá como a 10 metros de donde lo había dejado, lo había arrastrado el agua, estaba vuelto nada. Eh,
Y pues en eso me encuentro con Tatiana y Cristina, que son dos mujeres increíbles con las que ya he hecho una amistad increíble ahí. Y nos empezamos a contar y ellas también lo experimentaron. No sé cuánto tiempo, no sé si al mismo tiempo, muy probablemente sería más tarde de lo que yo lo vi, porque yo fui apenas se acabó la lluvia y ellas más cerca de haberse levantado. Los demás no, todo el mundo se había quedado dormido y no lo vieron. Había sido la noche más intensa de mi vida, la soledad más fuerte sin estar sola, la oscuridad más oscura, el ruido más ruidoso, había sido extremo y había sido absolutamente hermoso e inexplicable. Creo que en cierto grado las únicas personas que pueden entender lo que viví en la selva esa noche son, bueno, Cristina y Tatiana, las dos otras niñas, que también lo vieron. Y entiendo por el testimonio de mi marido y de otros conocidos que han hecho champiñones en medio de la naturaleza, que eso es lo que uno ve cuando está bajo el efecto de psicodélicos en la naturaleza. Entonces mi pregunta es, ¿será que la presión y el estrés que estaba sufriendo durante todas esas horas de tempestad en una soledad única en un lugar extremo me habían llevado a poner mi cerebro en una situación diferente? Y entonces cuando la naturaleza se despierta, alguna parte de mi cerebro estaba en una sintonía superior o no sé, en otra sintonía para que pudiera ver y sentir lo que sentí, lo que viví. Pues no, acá ya nos explica que vivimos bichos bioluminiscentes y hongos bioluminiscentes. Yo no conocía de la bioluminiscencia. No sé si ustedes de pronto en México, por ejemplo, hay playas bioluminiscentes y entonces son como unas algas que están en el agua y el agua se pone azul neón. Bueno, pues eso también pasa con algunos hongos y algunos musgos en la selva y muchos bichos que brillan y bueno, la bioluminiscencia es nueva para mí, es una realidad y me parece absolutamente increíble haberla vivido así, además sin previo aviso, ¿no? No le dicen a uno, bueno, y esta noche de pronto van a... No, o sea, usted está en el estrés más berraco, pasando por una situación súper extrema y de repente, ¡paf! La selva se prende a sus pies literalmente, o sea, sí, o sea, yo creo que es de las cosas más fuertes que me han pasado en la vida, ese amanecer sola ahí. Y es algo que todavía me cuesta explicar. La forma más fácil de explicar es Pandora. Pandora es o sea, el Amazonas es Pandora. La bioluminiscencia es un proceso que se da en algunos organismos vivos en donde se crea una reacción química que produce luz. Yo no tenía ni idea. Bueno, estado meditativo, hongos bioluminiscentes o ambas fueron mi avatar, mi Pandora. Fue un estado de conexión extrema con la naturaleza. No lo olvidaré nunca. No creo que exista para mí la posibilidad de verlo otra vez. O sea, creo que uno no puede decidir estar en el momento en el que esto va a pasar. O sea, no creo que sea posible. Lo recibí de una forma además muy humilde. O sea, yo estaba completamente entregada, ¿no? Rebajada a nada, sumisa en la peor forma a zancudos, termitas, hormigas, felinos, lo que llegara. Estaba en la selva amazónica negra de oscuridad, en la soledad de mi cambuche empapado. Ahí en el Amazonas dejo mis últimos días de mi segunda década. La selva me había vuelto una persona más fuerte física y mentalmente. Cuando volvemos a Leticia, una cosa no me la ha curado la selva y es el miedo al avión. El aeropuerto de Leticia es literalmente como si uno llegara pues una casita donde no hay almacenes con perfumes ni vainas. Es literalmente una tienda de pueblo. Y entro a la tienda, creo que tengo la foto si la quieren ver. Entro a la tienda y le digo a la señora si tiene algo de alcohol. Me dice que no tiene nada de alcohol. Le digo, nada, ni una cerveza, ni un aguardiente, alguna cosa. Y me dice, no tengo nada, lo único que tengo es... Y saca una botella de Coca-Cola llena como de hierbas y de palos y de vainas. Y me dice, lo único que tengo es esto. Y yo, ¿y eso qué es? Me dice, es ayahuasca. Y yo, ¿qué es ayahuasca? Y me dice, no, es una cosa que usamos aquí los indígenas para relajarnos y para...
Y a mí me dice relajarnos y yo le digo, pues me vende un traguito de esa vaina y la vieja me llena un vasito de la famosa ayahuasca y pues muy bruto o lo que sea, yo vine a aprender de la ayahuasca. Yo sabía de yagé, sabía lo que era el yagé, pero el término ayahuasca, que además es el término que usan otros países para el yagé en Colombia, pues nunca lo había oído. Entonces yo creo que me está dando una especie de canelazo. Y si ustedes ven la foto, es como un canelazo, es el color del canelazo, parece como con canela. Yo digo, esta vaina es, bueno, salí de ahí y un señor que había visto a la señora venderme la vaina me dice, señorita, no se vaya a tomar eso, no se vaya a tomar eso, es muy fuerte, usted se va a montar un avión y todo, no se vaya a tomar eso. Y yo le digo, señor, pues que yo le tengo pánico al avión. Y me dice, vea, yo le garantizo que el avión no se va a caer, pero si usted se toma eso, la va a pasar muy, muy mal. Eso es, hay que estar preparado para tomarse eso y tales. Y yo le hago caso al señor, fíjense ustedes lo de buenas. Yo le hago caso al señor y él me quita el vaso y se lo lleva y me dice, yo no lo boto porque uno no debe botar plantas sagradas de esa forma, pero yo me lo llevo. Adentro, ya cuando pase usted esta puertica, hay una especie de restaurante, ahí se puede tomar un trago, no se preocupe, tranquila. Y yo le hago caso al señor y entro, paso la puerta de vidrio ya donde le revisan a uno el tiquete y la vaina y efectivamente había una especie de bar. Me pego mi lamparazo para montarme al avión tranquila y vuelo de regreso a Bogotá eh, con, pues, con un costal de vivencias, ¿no? Y pues a contarle a mi mamá todo lo que significa aún todavía y yo creo que hasta que me muera el regalo que me hizo de 30 años. Estoy lista para escribir el siguiente capítulo de mi vida. Los 30 literalmente llegaron a todo color. Todo lo que viene después es otro cuento. Si quieres compartir tu cuento, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com y sobre todo, no olvides suscribirte para no perderte el próximo cuento.